Muy buenos días amigos, muchos de vosotros me habéis pedido platitos de cuchara, porque el tiempo es cambiante, porque apetece un plato de cuchara que reconforta muchísimo, ¿verdad que sí? Y he de confesar una cosa, si hay algo que a mí me hace feliz es el guisoteo. ¿Qué cosa hay más grande que estar guisando para la gente que quieres? Lo que vamos a ver hoy es un plato de cuchara riquísimo, humilde, económico. Mirad qué ingredientes, qué cosa hay más humilde y más ricas que unas patatas guisadas, con un poco de verdura, salsa de tomate, pimentón y un trocito de salmón, porque vamos a hacer unas patatitas guisadas con un poquito de salmón. Ya verás qué cosa más rica y más fácil. Ah, vale, ya entiendo. Entonces primero pongo el sofrito y luego el caldo, las patatas después. Vamos a comenzar preparando la verdura. A mí me gusta picarla a cuchillo, siempre lo cuento, pero puedes utilizar un robot de cocina. La cebollita en cuadritos. Como yo voy a hacer para dos, con media cebollita tendré suficiente. Sabes que las cantidades al final del vídeo, ¿verdad? El pimiento, pues lo mismo. A cuadritos también. Y un dientecito de ajo, que lo vamos a filetear. Ponemos una ollita al fuego, mirad qué olla más fantástica, estoy enamorado de ella. Me encanta guisar en barro platitos así. Voy a cubrir el fondo de la cazuela, justo, con aceite. Unas 2 cucharadas, así. Y vamos a poner la cebolla, el pimiento y el ajo. Unos granitos de sal y ala, a vigilar. Mientras se sofríe la verdurita, unos 10 minutos vamos a aprovechar y vamos preparando las patatas. Les he dado a las patatas un buen enjuague y ahora las vamos a chascar para guisar, que quiere decir cortar trozos de patata así hermosos. Introducimos la hoja del cuchillo, esto siempre lo cuento, para que la patata desprenda el almidón y nos ligue nuestro guiso. Los trozos de patata, pues regulares, por favor, así se cocerán todos al mismo tiempo. Y no los hagas demasiado grandes, que sabes lo que suelo decir también, ¿no? Que seguro que alguno se ahoga. Vamos a cortar el salmón en daditos, muy sencillo. Me gusta utilizar una tabla específica para cortar solo el pescado. Mirad, aquí tengo un trocito de salmón y lo primero que hago es comprobar que no tiene espinas. Las espinas del salmón ya sabes que son muy fáciles de quitar. Haces así, las localizas y estiras. Se pueden sacar con los dedos. Quitamos la piel. Aprovecho para quitar este trocito de grasa, y es que no sabéis a quién le gusta mucho esta grasa. A la churri se la cuezo y le encantan los trocitos de grasa de salmón. Además es muy sano para ella. Y quitamos la piel. Estirando así, sale perfectamente. Y ahora te diré algo que yo suelo hacer en casa. Le quito un poquito de grasa de esta, que tiene un sabor muy fuerte. Un poquito solo, así, como si lo estuviera afeitando. ¿Lo veis? Vamos a sacar unos daditos de salmón bien majos. Vamos a cortar nuestros daditos. Unos daditos hermosos, así. Mira cómo está la verdurita, ya está dorando, ya está blandita. Y quiero decirte una cosa, estamos cocinando prácticamente en tiempo real. Ojo, ¿eh? Vamos a añadir ahora, si te gusta, un poquito de pimentón picante si te gusta. Opcional que sea picante, si no, que sea dulce. Suficiente. Le vamos a dar una ligera vuelta para que se sofría y ya inmediatamente vamos a echar una buena cucharada de salsa de tomate casera, por favor, y si no, la que más te guste. Sin miedo. Ahí. Quiero resaltar una cosa, ¿vale? Es que si no lo digo, mira, fíjate qué aspecto tiene esto y no se te olvide una ley universal para todos los que nos gusta guisar. El secreto de un buen guiso siempre es un buen sofrito. Gracias, abuela. Cocinamos a la antigua usanza y eso quiere decir pues que ahora vamos a poner para ligar nuestro guiso una cucharadita de harina de trigo de todo uso. ¿Lo veis? La ponemos así y la vamos a sofreír un poco. Pasado un minuto la harina está bien sofrita. Y ahora vamos a ir añadiendo el caldo de pescado o fumet poquito a poco, porque yo estoy cocinando con una olla de barro y sabes que son muy delicadas. Entonces, para evitar que se me rompa, pues voy echando poquito a poco caldo de pescado así
y dándole vueltas, y de esta forma pues evito que me salgan grumos y llevo cuidado con mi cazuela de barro, que me la estimo mucho. Así, vamos a subir el fuego y ya podemos echar las patatas para adentro con ellas. Removemos un poquito de sal y vamos a cocinar hasta prácticamente que estén tiernas del todo. Yo calculo unos 25 minutos. Mientras tanto, vamos a aprovechar este tiempo para picar un poquito de perejil, preparar unas hebras de azafrán para darle color y un poquito de sabor que va a ser inigualable, e irnos a tomar un cafetito de esos ricos que vosotros me invitáis. Tenemos tiempo para todo. Se enciende 25 minutos desde que empieza a hervir. Como decía, vamos con el azafrán. Aquí tengo yo unas hebras de azafrán y mi azafrán está bastante sequito. Si tus hebras no están secas como para poder hacer esto, mirad, yo voy a utilizar 8 o 10 hebras de azafrán, es suficiente, es una especia muy potente, y con el dedo lo vamos a convertir así un poco en polvito. Si tú puedes hacer esto, es que tu azafrán está seco, y si no, pues tienes que secarlo un poco con una técnica que siempre cuento y que si la quieres ver es muy sencilla. Está aquí, lo envuelves en un poco de papel de plata y lo secas hasta que las hebras se vuelven quebradizas y se puede convertir en un polvito. Hacemos así y echamos el polvito aquí en una taza. De esta forma, al romperlas así un poquito, tampoco van a molestar en la boca si no las encontramos. Tenemos que añadir un poquito de caldo caliente, así, y mezclamos para que el azafrán saque toda su cosa rica, el sabor y por supuesto el color. Mira lo que pasa al remover. Madre mía, cómo huele esto de rico. Qué sencillo que es utilizar azafrán. Ay, es que no tengo azafrán. No le pongas azafrán, no pasa nada. Le puedes poner un poco de cúrcuma también. Lo añadimos y mirar cómo cambia el panorama. Vamos a apurar bien. Mirar qué aspecto que empieza a tomar esto. Madre mía del Señor. Estamos en casi 30 minutos y nuestra patata está prácticamente cocinada. Mira qué textura más alucinante, qué plato de cuchara tenemos más rico. Mira, ¿ves cómo la patata se deshace? Ya está listo. Probamos el punto, tiene que estar a punto de todo. ¡Oh! ¡Madre mía, qué cosa más rica! Es el momento de añadir nuestros daditos de salmón. Le vamos a poner un poquito de sal, pero poca, para que el pescado pues lleve también su parte de sal. Como sabes, el salmón tiene una cocción muy corta, como todos los pescados, así que lo vamos a dejar caer. Mira qué aspecto tiene esto, madre mía, qué cosa más rica. Ay, ay. Ahora sí voy a apagar el fuego. Con el calor residual que queda, se va a terminar. Voy a añadir un poquito de perejil. Así, madre mía, qué cosa más rica. Y algo que no puede faltar, un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra. Mira esto. Vamos a hacer magia. Mira esto, mira. Madre mía. 5 minutitos de reposo y a probar. Preparemos el peor momento porque ya no me aguanto. Yo me sirvo un platito. Mirar, mirar qué caldito y mirar qué cosa más rica. Madre mía. Una hojita de perejil, las cosas entran por el ojo, recuerda. Y nos vamos al cine. Pagas tú. Mira esto, mira esto. Madre mía, con caldito. Qué cosa más rica y qué cosa más sencilla, señor. A ver, que pruebo y te digo. ¿Por qué las cosas sencillas son geniales? Madre mía del Señor.
no tenemos excusa para no preparar estos platos tan ricos y tan sencillos. ¡Uy! Me encanta, madre mía. La cuchara, qué cosa más rica. Algunos de vosotros estáis agradeciendo las recetas con ideas para Navidad. Recuerda que todos los viernes y todos los domingos vamos a ver un montón de ideas. Siempre hay estreno, ya lo sabes, a las 9:30. Viernes y domingo. ¿Por qué te comento esto? Porque entre semana, que no te extrañe, que aparezca algún vídeo donde recordaremos recetas de Navidad que a lo mejor no has visto, llévalo en cuenta, ¿vale? Queridos amigos, sed felices, que tengas una feliz semana, que cocines, que guises y que disfrutes. Cocinar poco y disfrutar mucho. Nos vemos pronto. Pues